oportunidades, porque así lo entiendo también. Estas tragedias deberían de darnos la pauta para buscar sensibilizar. Es una labor que creo que también hemos olvidado, no hemos asumido a plenitud los medios de comunicación. Sensibilizar sobre este fenómeno, nunca problema, fenómeno migratorio, que lleva a muchas personas a arriesgar la vida y hasta perderla en el intento de buscar una mejor vida para el migrante que está cruzando y para sus familias. A ambos lados de la frontera, lo digo porque he leído mensajes que son descorazonadores en el chat en vivo y en directo. ¿Cuál héroes y heroínas? Héroes y heroínas los que ya están en Estados Unidos. Esos se murieron porque quisieron, porque no entendieron. Fíjense nada más. O sea, como si los héroes y heroínas que ahora están en Estados Unidos cayeron de Marte, de la Luna. Creo que hace falta mucha cobertura, mucho hablar de este tema migrante a ambos lados de la frontera, porque en Estados Unidos, con las generaciones, como que se tiende a olvidar el sacrificio de los abuelos o de los padres, o la misma cultura del individualismo, del consumismo nos lleva a, pues si yo ya la hice, allá que se la avienten los que vienen atrás, conmigo no cuenten. Y desde nuestros países, me voy a enfocar en el caso de México, a veces no entienden, ¿no? Existe todavía esta idea de los que se fueron son traidores, como yo no me he muerto de hambre y aquí me quedé en México, sin aceptar que cada quien tiene una complejidad en su caso, pues tal vez particular. Mi querido Gerardo Villegas, no quiero alucinarme, pero sí creo que nos hace falta mucho, más allá, con mucho respeto lo digo, de reconocer las aportaciones de remesas y los miles de millones de dólares en remesas, más allá de querer tratar también como infantes a los migrantes y para todo quererlos hacer víctimas. Yo digo que no, que flaco favor le hacemos a la comunidad migrante como lo han tratado de retratar Telemundo, Univisión, a Estrella TV y todos los canales y los medios en Estados Unidos de pobrecito el migrante. No. El migrante no es víctima, es un migrante fuerte, pero también enfrentando pues a la muerte en cada parada del camino. Mi querido Gerardo, sí hace falta, ¿no? Un compromiso desde los medios de comunicación de ser serios y con convicción hablar de estos temas, ¿no crees? Pues por supuesto, mi querido Vicente, algo en lo que ha fallado, por ejemplo, el sistema educativo mexicano, incluso, bueno, evidentemente estadounidense, y quizás no estoy muy al tanto de cómo sean los sistemas educativos de Centroamérica y Sudamérica, pero es que este fenómeno migratorio tiene que ser considerado como parte de una cuestión educativa, es decir, formar a las nuevas generaciones para concientizar precisamente, como tú bien dices, que la migración es un derecho humano y sobre todo también que adquiera derechos, es decir, el migrante debe tener derechos per se y no convertirse en una persona ilegal. Esa palabra incluso ya debería ser proscrita, no, ningún ser humano es ilegal. Recordemos la canción tan bonita de Manu Chao, que decía clandestino, porque pues la migración, por ejemplo, en Europa, quienes hemos tenido la fortuna de viajar, pues nos damos cuenta también, por ejemplo, en Inglaterra, cómo, de hecho, la gente que proviene de las colonias, como en el caso de la India, pues está un poco más asimilada, pero los que hacen el trabajo sucio, pues son los pakistaníes y sobre todo la gente de Afganistán y de esa zona de ese subcontinente. Entonces, incluso tienen apodos despectivos como paquis. En Alemania, por ejemplo, el caso de los turcos, hay una suerte de división, sobre todo en los años 80 y 90,
de los turcos. Ahora hay una migración mucho mayor, y ahora que vino el conflicto en Siria, pues Alemania abrió paradójicamente fue el país que más abrió más las puertas a la migración, producto de la terrible guerra civil, y bueno, y metido evidentemente Estados Unidos, Gran Bretaña, contra el presidente Bashar al-Assad. En el caso, por ejemplo, de España, la gente que proviene de África, la gente que va de Sudamérica para allá, el término sudaca. Entonces no ha habido una concientización en ese sentido, se ha generado de la xenofobia, inclusive la señora esta diabólica, la tal Pajés, que definitivamente mintió diciendo que había aviones secretos llenos de venezolanos, cuando vinieron las caravanas y se les permitió todo este fenómeno de las caravanas migratorias, pues a mí me tocó asombrosamente ver a un taxista de la Ciudad de México, pues molesto porque decía que los centroamericanos que venían y que iban a tener la probabilidad de trabajar o de tener seguridad social, pues hasta le iban a quitar el taxi. O sea, los medios de comunicación, sobre todo gente de la derecha, voceros como el ilustrísimo y bien pensante Gabriel Cuadri, pues estamos ante un cierto tipo de sectores que no han sido educados en ese sentido. Vivimos con un prejuicio racista. México sigue siendo un país racista. México es un país xenófobo, pero evidentemente con la gente de Sudamérica, porque si viene un español, pues ahí vemos a Felipe Calderón con su gafete de Iberdrola. Entonces, en ese sentido, se tendría que hacer una suerte de programa de estudio, digamos, continental o mundial, así como esas políticas que de pronto resultan inútiles de parte de la ONU, pues para replantear en pleno siglo XXI el derecho a la migración. Y bueno, en este caso, pues ya que el presidente López Obrador desempantane la famosa reforma migratoria, que bueno, pues la venía prometiendo Fox y el gordinflón no, perdón, discúlpeme por esa palabra, Castañeda, la enchilada completa, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues hay que avanzar mucho en eso, habría que hacerle una llamada de atención a la SEP y que incluso haya académicos y testimonios de migrantes de que finalmente las nuevas generaciones tienen que comprender que es un fenómeno que va a ir en aumento y se va a convertir en algo cotidiano, y si no, simplemente salgan a la Ciudad de México. Ya tenemos migrantes en todos lados. El otro día en el mercado Coyoacán me tocó un chico colombiano en el puesto de los pulpos, de las tostadas de pulpo, etcétera, etcétera, hablando en muy a su estilo colombiano, diciendo palabras como hueón, gonorrea, etcétera, etcétera. Entonces, es algo a lo que nos debemos acostumbrar, mi querido Vicente Quique. Así es, y